están otra vez en su programa favorito, Semblanzas. Hoy vamos a hablar de un personaje olvidado de nuestro pasado boliviano, de nuestro pasado cultural. Un personaje que merece un debido reconocimiento y en este su programa Semblanzas vamos a hacer un pequeño esbozo biográfico para recordar quién fue nuestro personaje y qué hizo. El personaje de hoy es Manuel Ascencio Escalante Coca, un pedagogo, jurista, un intelectual del siglo XIX que hizo muchísimo por el avance cultural en nuestro país en el siglo XIX y que es muy poco recordado. Manuel Ascencio Escalante Coca nació en la provincia de Valle Grande, en la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, esa vieja ciudad virreinal, en 1818. Hijo de un capitán de la milicia española, era pues un miembro de una familia de cierta altura, de cierta posición económica, lo que le permitió hacer estudios posteriores. Habiendo hecho los estudios básicos en la ciudad de Valle Grande, se traslada a la ciudad de Cochabamba para estudiar la secundaria. ¿Por qué a la ciudad de Cochabamba y por qué no como otros tantos provincianos de la época a la ciudad de Santa Cruz? Porque para cuando Escalante tenía que hacer los estudios de secundaria, pues aún no se había fundado el único colegio de secundaria que hubo en el departamento durante mucho tiempo, el Colegio Nacional de Ciencias y Artes, que actualmente es el Colegio Nacional Florida. Es por esto que Escalante estudia la secundaria hasta sacar el bachillerato en la ciudad de Cochabamba. Luego de esto, para hacer sus estudios universitarios, se traslada a la ciudad de Sucre. Una vez en la ciudad de Sucre, ya instaurada la República, Escalante pues va a empezar a insertarse en los círculos literarios y artísticos de la ciudad. No olvidemos que durante el siglo XIX la ciudad de Sucre fue pues la portaestandarte de la cultura nacional. Fue en aquella ciudad en donde se empezaron a escribir las primeras obras literarias, donde se empezó a representar las primeras obras dramáticas y en general donde se empezó a gestar la cultura nacional. En gran parte, por la misma universidad que allí existía. Escalante, pues, al llegar a la ciudad de Sucre, decide estudiar la carrera que engloba más a todos aquellos quienes quieren estudiar algo relacionado a humanidades o ciencias sociales, que es la carrera de Derecho. En la carrera de Derecho pues va a descollar por, como dicen algunos de sus biógrafos, que son Molina y el padre Enrique Franco, a finales del siglo XIX, menciona que va a descollar por una rara inteligencia que tiene, muy rara en la época, según estos dos biógrafos suyos, y será un personaje que poco a poco va a ir creciendo en cuanto a su sapiencia e inteligencia. Escalante pues va a ir insertándose en los círculos literarios. Va a pertenecer, por ejemplo, siendo estudiante todavía en la ciudad de Sucre, a la Sociedad Dramática, una sociedad que reúne a personajes que tienen la pasión por el teatro, por las obras dramáticas, y que se reunirán para ya sea escribir obras dramáticas o representarlas en las tablas en la ciudad de Sucre e incluso llevarlas a otras ciudades del país. En este círculo, Escalante estará asociado junto a otros personajes intelectuales también, no solo sucrenses, sino también cruceños. Algunos de ellos mucho más conocidos que el mismo Escalante, como Tristán Roca. Después de hacer su trabajo intelectual en los círculos
literarios y dramáticos de la ciudad, también sabrá insertarse en los círculos pedagógicos de la ciudad. ¿A qué nos referimos con esto? Será pues uno de los primeros docentes de pequeñas escuelas que se van fundando en la ciudad de Sucre y alrededores. También dará clases no solo en Sucre, sino también en otras ciudades del país, una vez ya graduado como abogado. A la par de su actividad docente y pedagógica en las escuelas y colegios de la época, también actuará como un jurista, como un destacado jurista en juzgados no solo de la ciudad de Sucre, sino también de Santa Cruz y de su misma provincia natal, Valle Grande. Se nos narra, se nos cuenta y está comprobado en legajos que existen de la época del siglo XIX que Escalante Coca, asociado junto a otros abogados de la época, reconocidos abogados de la época, formará lo que viene a ser la primera sociedad profesional de abogados que existió en Bolivia. Un dato muy llamativo, ya que este cruceño, este provinciano cruceño, pues vendrá a ser uno de los pioneros en la asociación profesional en Bolivia de abogados. Junto a Rosquellas, Paz y otros grandes abogados sucrenses, formará parte de esta sociedad que se dedicará a solucionar problemas jurídicos de la época en torno a esta sociedad profesional que se da en Sucre en 1850. Después de esto, por los problemas políticos de la época, ya que no dejaba de tener cierta actuación política también nuestro personaje, sale al autoexilio, a Chile. Y en Chile, en su capital, donde vivió en Santiago de Chile por cerca de 2 años, muy probablemente conoció allá a Gabriel René Moreno y entabló cierta relación con el príncipe de las letras bolivianas, cruceño también. Un dato muy interesante que al parecer en Chile, y es un dato que no es precisamente muy certero, pero que habría que corroborar, allá llegó a publicar algunos artículos literarios y algunos poemas en prosa que Escalante llegó a escribir. Luego de este exilio en la ciudad de Santiago, en Chile, retorna a su país cuando ya la situación política está un poquito más calmada, cuando ya la situación política está un poco más estable. Después de esto retomará sus actividades en las escuelas y colegios de la ciudad de Sucre. Llegó a ser nombrado profesor de filosofía y rector, lo que actualmente equivale a director, del famosísimo Colegio Junín de la ciudad de Sucre. A la par de su trabajo en el Colegio Nacional de Sucre, en el Colegio Junín, también trabajará en la Universidad San Francisco Javier, de donde él mismo ha salido, dando clases en la primera y segunda clase de la Facultad de Derecho, siendo un profesor muy reconocido y recordado por sus estudiantes, lo cual se comprueba a través de los testimonios que estos dejaron escritos a casi finales del siglo XIX. Después de toda esta labor pedagógica, literaria y en la jurisprudencia, también es digno destacar la labor política de Escalante, que como ya les mencionaba hace un momento, le costó el exilio. Escalante pues seguía una línea puramente democrática. Para él los golpes de Estado, que eran pan de cada día en la época, eran pues algo deleznable y algo que no le gustaba para nada. Hecho que plasmó en muchos de sus artículos literarios en los periódicos de la época, cosa que le costó, aparte del exilio ya mencionado, muchos desaires en su época y muchos problemas por los cuales tuvo que pasar el profesor Escalante. El profesor Escalante, luego de muchísimos años dedicados a la docencia, a la educación, a la jurisprudencia,
También fue trasladado a la ciudad de Potosí, en donde trabajó algunos años, como siempre dando clases y en el área jurídica, ya sea como abogado o como juez, que fue nombrado por algunos meses en la ciudad de Potosí. Después de todo este trabajo reconocible, también trabajó en la prensa de la época. Su trabajo está plasmado en los periódicos de la época, en los periódicos sucrenses, de los cuales algunos llegó a ser director. Fue nombrado director de tal vez el más famoso periódico de la ciudad de Sucre, llamado El Eco de la Opinión, en 1851. Desde este periódico, en el cual escribía también algunos artículos y editoriales, pues Escalante esbozará su línea ideológica política. Siguiendo esta línea ideológica política es que se adscribirá a movimientos políticos de la época, dentro de los cuales también ejercerá cargos políticos. Fue nombrado lo que actualmente corresponde al cargo de gobernador del departamento de Sucre, Chuquisaca, mejor dicho. También fungirá como lo que actualmente es subgobernador o encargado político en la época de su provincia natal, Valle Grande, en la sexta década del siglo XIX. Pero ya acercándose al final de su vida, Escalante, posiblemente en un acceso de nostalgia, querrá volver a su provincia natal, y ya un poco anciano, él retornará a la provincia de Valle Grande, en donde trabajará en un colegio recientemente fundado al que él llega a trabajar como director, el colegio Liceo Bolívar, que funcionó hasta casi finales del siglo XIX en la provincia de Valle Grande. Desde este cargo en su provincia natal, también hará mucho por la educación de los estudiantes en su época, tratando también de, a la par del cargo administrativo del colegio, dar clases de algunas materias, especialmente filosofía. El valor, pues, de Escalante Coca es inmenso y su obra debería trascender hasta nuestra época. Lamentablemente no se conservan en ningún ensayo largo que haya escrito, sino solamente pequeños artículos de prensa, que son los que se pueden rescatar de los periódicos de la época en las diferentes ciudades en las que él ha vivido. Pero a pesar de esto, es bueno recalcar y mantener en la memoria que Escalante Coca fue un humanista, un personaje que hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en sus manos para darle calidad a la educación boliviana durante todo el siglo XIX. Un personaje que merece ser recordado y que traemos a la memoria en este programa. Es bueno destacar también que Escalante, dentro de todo el movimiento intelectual que tuvo, todas las cabidas intelectuales, todas las áreas intelectuales y culturales en las que trabajó, también se movió dentro del área militar. Cuando era joven todavía en la ciudad de Sucre y estudiante de últimos años de la carrera de Derecho, se relacionó con el círculo del presidente Vallivian, por entonces un joven intelectual también, que supo rodearse de jóvenes intelectuales que lo apreciaron y lo rodearon como colaboradores. El doctor Escalante pues perteneció a este círculo cercano a Vallivian y como tal fue elevado al rango militar de teniente. Bajo este rango es que actuó dentro de un círculo militar muy cercano al presidente Vallivian. Y algunos meses más adelante fue ascendiendo en rangos jerárquicos dentro del ejército boliviano. Actuó también dentro de la defensa del gobierno del presidente Vallivian frente a muchas intentonas de golpes de Estado,
actuando valientemente en luchas y defensas contra el gobierno legalmente establecido. Pero a la par de esto también, dentro de su actuación política, fue elegido como diputado por su provincia natal en muchas ocasiones. En la séptima década del siglo XIX será elegido diputado y llamado a la convención que define el futuro del país. Como diputado, pues sus actuaciones son muy recordadas en la época y como consta en los legajos de la época, sus intervenciones son también muy aplaudidas. Es bueno también mencionar que el doctor Escalante, dentro de su formación, llevaba la materia de latín. El latín pues era una de las materias obligatorias en la época, pero el doctor Escalante profundizó en este idioma tanto como para ser docente de latín en los colegios en los que trabajó. De hecho, se dice que era un experto latinista de referencia, obligada referencia en cuanto a estudios de latín en la época. En la séptima década del siglo XIX, siendo diputado nacional, es cuando se llama a la Convención Nacional, cuando se da la Guerra del Pacífico y el país vecino pues nos corta la salida al mar, cuando el doctor Escalante será llamado para definir el futuro del país. En la Convención Nacional, que empieza a sesionar en 1880, participará de las primeras sesiones. El doctor Escalante, ya anciano y un poco enfermo, pues se verá obligado a retirarse de la Convención Nacional por su enfermedad. Retirándose de esta y yéndose a su provincia natal para hacer un descanso, para recobrar energías y poder volver a la Convención Nacional a la que fue llamado, lamentablemente fallece, privando al país de uno de los intelectuales tal vez más importantes de la época y del cual se conservan muy pocos datos. A su fallecimiento, pues, la Convención Nacional hará un informe acerca de lo que fue la vida y obra del doctor Manuel Ascencio Escalante Coca, de la cual extraemos algunos datos para realizar este programa. Es el doctor Manuel Ascencio Escalante Coca. Gracias por habernos seguido, gracias por estar con nosotros. Semblanzas para todos ustedes con el doctor Escalante Coca.